Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. No sé si podemos llegar a todo, pero podemos intentarlo sin volvernos locas. El episodio de esta semana está patrocinado por Emprende y Concilia. Es un evento gratuito a cargo de Ana Sastre. Va dirigido a madres que quieren emprender, a emprendedoras que quieren tener hijos y a madres que ya son emprendedoras. Del 23 al 29 de septiembre va a dar una formación gratuita sobre conciliación real. Si quieres aprender cómo hacer crecer tu negocio sin tener que sacrificar el tiempo que dedicas a tu familia, inscríbete ya desde el enlace que hay en la descripción de este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Crianza Pacífica y volvemos con el tema de la conciliación, el tema de llegar a todo, el tema de cómo lo hacemos para maternar y trabajar y no volvernos locas y llegar a todo. Y lo primero que tengo que decir es que llegar a todo no llegamos. Al menos no en el día a día, no en el corto plazo, pero yo creo que es importante pensar siempre en el medio y en el largo plazo. El equilibrio real, completo, 100% no existe. Ese equilibrio no lo tienes todo el tiempo y no sientes que lo tienes. Siempre vamos a pensar o tener la sensación de que no estamos haciendo suficiente, porque cuando trabajas piensas en los niños, cuando estás con los niños piensas en la casa, cuando estás con la casa piensas en el trabajo y así es como nos volvemos locas. Creo que hay mucho también de autosabotaje. Creo que muchas personas no están preparadas para llevar tanto la maternidad como el trabajo a pleno rendimiento. Es lo mismo que cuando hablamos de la salud y de por qué la gente no se cura y de que hay gente que realmente no se cura porque no quiere, porque no están preparados. No es que no quieran a un nivel consciente, pero en el fondo no están preparados para cómo sería su vida si tuvieran salud perfecta. Y esto es un poco lo mismo. Y hay gente que lo que hace es pues que con la excusa de que es que no se puede, no puede llegar a todo, al final van dejando de lado el trabajo o lo contrario, van como trabajando más de la cuenta, ¿no? Y al final esto siempre es un círculo vicioso y es muy tóxico porque o piensas que la culpa es de otros y eso siempre es malo porque te posiciona a ti como víctima y yo creo que hay que huir de eso, o te culpas a ti mismo. Y eso tampoco es bueno, porque entonces empiezas a autoflagelarte y empiezas a compararte y ves a esas supermadres que parece que hacen 1.000.000 de cosas y que lo hacen todo bien. Y no es cierto, o sea, nadie lo hace todo bien, nadie lo hace todo perfecto. Recuerdo una vez que vi un vídeo en YouTube de una madre que daba como mis trucos de organización, cómo lo hago para llegar a todo. Y claro, ella no lo decía, pero ella tiene ayuda en casa todos los días de su vida. O sea, igual el fin de semana no, pero de lunes a viernes tiene una persona que le limpia la casa, que le cocina, que incluso le da el desayuno a los niños. Y luego los niños se van al colegio. Y ella tiene toda la mañana y parte de la tarde para trabajar con la casa limpia, con la comida hecha y con los niños en el cole. Entonces, hombre, así también te doy yo trucos de conciliación y de llegar a todo. Me parece que eso es engañar un poco al personal. Y veo mucho de eso y lo digo con conocimiento de causa porque algunas de estas madres yo las conozco personalmente y veo lo que muestran en las redes y me parece que no son honestas. No son honestas con los demás, pero creo que tampoco son honestas con ellas mismas.
Me parece que hay que contar las cosas como son o no contar nada, simplemente, porque con eso no ayudas a nadie. Entonces, remito al podcast que hice hace unos meses sobre el autocuidado, porque yo pienso que la conciliación al final va de encontrar el equilibrio. Necesitas encontrar un equilibrio para que esta forma de vida que tú has elegido sea sostenible en el tiempo. Tú durante unos meses, incluso durante unos años, puedes, no sé, acostarte muy tarde o levantarte muy temprano para adelantar el trabajo mientras los niños duermen y puedes sacrificar el sueño durante un tiempo, pero eso no es sostenible en el tiempo, eso no lo puedes hacer siempre, porque tu salud se va a resentir, porque vas a estar cansada y vas a estar de mal humor y al final ni vas a atender bien a los niños, ni vas a hacer bien tu trabajo, ni tú te vas a sentir bien, que es una pata de la que nunca hablamos. Cuando hablamos de conciliación hablamos de la vida familiar, que normalmente se resume en la casa y los niños, y la vida profesional. Vale, pero ¿qué pasa con mi vida personal? ¿Qué pasa conmigo? Y eso solo tú lo sabes. Solo tú puedes saber ese equilibrio, qué significa para ti. Cuáles son los factores que están implicados y cómo tiene que ser para que tú sientas que no estás descuidando ninguno de esos factores. Eso cambia para cada uno. Los que habéis hecho conmigo el taller de desescolarización interior ya sabéis que yo hablo mucho de las prioridades, que tienes que conocer cuáles son tus valores, porque de esos valores van a depender tus principios y entonces según cuáles sean tus principios y según cuáles sean tus objetivos, vas a tomar unas decisiones o vas a tomar otras. Entonces, yo os puedo explicar cómo lo hago yo para organizarme con el trabajo y con los niños y conmigo misma, pero eso no significa que lo que yo hago vaya a funcionar para vosotras. Y creo que ese es el mensaje fundamental que yo quiero dar hoy, que mis valores, mis objetivos, mis prioridades no son como los tuyos, mis circunstancias no son como las tuyas. Si conocéis la metáfora aquella del... no sé de quién es originariamente, yo... he leído versiones diferentes, hay vídeos también que lo muestran, no sé quién es el autor, no sé cuál es el origen, pero la metáfora es muy buena, es la de que tienes un tarro vacío y le tienes que echar dentro arena, piedras grandes y piedras pequeñas. Entonces, que todo quepa en ese tarro depende fundamentalmente del orden en el que pongas las cosas. Si tú primero llenas el tarro de arena y luego de piedras pequeñas, las grandes no van a caber. Pero si pones primero las piedras grandes, después las pequeñas, al final la arena todavía va a caber porque la arena puede pasar por entre las piedras. Al final el contenido es el mismo, pero de una manera cabe y de la otra no cabe. Con la vida es lo mismo. Tienes que ser capaz de saber cuáles son tus prioridades, qué es lo más importante y qué es lo más urgente y qué es lo que no es urgente y que no es importante. Entonces, para eso, y educando en casa lo veo mucho en el día a día, la planificación es muy importante. O sea, tú tienes que saber más o menos cómo va a ser tu día, cómo va a ser tu semana, incluso cómo va a ser tu año. Pero también es igualmente importante la flexibilidad, que seas capaz de adaptarte a lo que pase cada día. O sea, siempre hay imprevistos. Tú puedes tener una organización perfecta sobre el papel y yo soy muy dada a hacer esto. Yo soy muy de sentarme, además con un papel y un boli. No lo hago ni en el ordenador, ni en el móvil, ni nada. Yo me siento con mi papel y mi boli y mis rotuladores de colores y me hago una planificación allí como súper perfecta de... esto va a ser mi día, esta va a ser mi semana, los lunes haremos esto, los martes haremos lo otro, los miércoles haremos aquello de más allá y luego nada sale, pero lo sigo haciendo. ¿Por qué lo sigo haciendo? Porque esa es la parte de la planificación, porque si yo no tengo una idea más o menos realista, tampoco puedo poner una cosa allí que sea imposible de cumplir, pero si yo no tengo una idea de cómo deberían ser mis días y mis semanas para poder, entre comillas, llegar a todo, pues me voy a levantar cada día, digamos que sin un plan, sin un objetivo, sin una estrategia y voy a ir pues como dando tumbos, ¿no? Sin saber para dónde voy ni qué estoy haciendo. Pero por más que tú consigas sobre el papel la organización perfecta,
El verdadero equilibrio es el que deja espacio para los imprevistos dentro de esa planificación, y eso es la flexibilidad, el saber que yo no le puedo decir al niño, ay mira, es que me viene fatal que hoy hayas cogido el catarro, es que hoy no te puedes poner enfermo porque hoy yo tenía que grabar los podcasts y lo tengo que hacer porque está en el papel. No, o sea, en el día a día pasan cosas, entonces de esas cosas que pasan tú tienes que tener muy claro cuáles son importantes y cuáles no. Y en cada momento, ¿qué pesa más? En este momento, ¿qué pesa más? ¿Este imprevisto que está pasando ahora o la planificación que yo tenía o los objetivos que yo tengo para mi empresa? Y eso es diferente para cada persona, es diferente en cada momento de la vida incluso. El diccionario de la Real Academia Española dice que conciliar es hacer compatibles dos o más cosas. Y en el caso de la familia y el trabajo, y añado de la vida personal también, de individual de cada una, en el día a día nunca parece que haya equilibrio. En el día a día la conciliación no existe. La conciliación es algo que podemos ver en el largo plazo. Cuando han pasado 3 años y dices, bien, he conseguido estos objetivos en mi negocio, he estado en todos los momentos importantes del desarrollo de mis hijos, no me he perdido el cumpleaños, no me he perdido tal o cual cosa, he estado ahí para ellos, y es con la perspectiva del tiempo cuando ves si has cumplido o no has cumplido, si has estado a la altura o no has estado a la altura, o si te has escondido detrás del trabajo o si lo contrario, has utilizado de excusa a tus hijos y a los 1000 imprevistos que siempre pasan en una casa, porque siempre hay cosas que hacer, un electrodoméstico que se estropea, un coche o una enfermedad, o sea, siempre pasan cosas. Es que si quieres, puedes no trabajar en absoluto porque siempre vas a estar ocupada con un montón de cosas. Entonces, encontrar el equilibrio, que es diferente para cada uno y que sobre todo, se da en el medio y el largo plazo. En el día a día, la vida es un caos. Y sobre todo, cuando educas como educamos nosotros. Cuando educas sin imposiciones, desde el sí, no desde el no, respetando al niño, dándole su tiempo, respetando sus ritmos. Y si encima no los llevas al colegio, ya entonces el caos es absoluto. Pero es un caos muy bonito y que merece la pena. Y lo digo yo, que llevo 10 años y medio educando en casa y no lo cambio por nada del mundo. Aún así, en el día a día, mi vida sigue siendo caótica. Entonces, os voy a contar 5 cosas que me parecen muy importantes o que al menos para mí han sido claves para poder, vuelvo a poner las comillas súper grandes, llegar a todo. La primera es respetar el tiempo de estar con los niños. Es decir, yo tengo horas en el día o tengo días en la semana, que puede ir variando, que solo estoy con los niños y no estoy pendiente de ninguna otra cosa y sobre todo no estoy pendiente del trabajo. Pero estar con los niños es estar con atención plena, no es solo estar presente físicamente, que hay otros momentos también para eso. Hay momentos que a lo mejor estamos todos en el salón, los niños están jugando, dibujando o viendo una película o cualquier cosa y yo estoy a lo mejor pues contestando emails o haciendo mi superplanificación o estoy atendiendo a las redes sociales. Ahí no estoy con atención plena, pero sí estoy, tengo presencia con ellos. Pero tiene que haber siempre un tiempo exclusivo en el que no estés ni haciendo nada del trabajo, ni haciendo nada de la casa, ni siquiera pensando en el trabajo. Esa para mí es la parte más difícil, porque mi trabajo depende casi exclusivamente de mí, entonces a veces es muy difícil cortar, ¿no? Y decir, bueno, pues hoy toda la mañana es para los niños y no le voy a dar vueltas a nada que tenga que ver con el trabajo. Es muy, muy difícil, pero con un poco de práctica se consigue. El segundo punto, bueno, relacionado con el tiempo de los niños, también hay que respetar el tiempo de trabajo, que eso es algo que yo he discutido a veces con otras madres que educan en casa y trabajan en casa, que ellas, por ejemplo, tienen la visión de que
de que como lo primero, lo más importante son los niños, por ejemplo, les pueden interrumpir cuando ellas están trabajando. Yo hago todo lo contrario. Yo hay momentos en que, yo cuando voy a trabajar siempre sé lo que voy a hacer, que esto viene en el siguiente punto, pero eso implica que yo cuando me voy a ir a trabajar, yo les digo a los niños, si queréis algo podéis venir, por ejemplo, si voy a estar contestando mails. Pero si yo voy a estar grabando vídeos para YouTube o si voy a estar haciendo una asesoría por teléfono, entonces les digo, de tal hora a tal hora no me podéis interrumpir. Obviamente, en ese tiempo los niños no están solos, no están desatendidos, están con su padre o están con otra persona que está al cargo, pero saben que tienen que respetar ese tiempo y considero que esa es una parte importante también de su educación. Entonces, en el tiempo de trabajo, ¿qué hago? Bloqueo ciertas horas o ciertas partes del día, a lo mejor toda una tarde o incluso todo un día para el trabajo, sin especificar demasiado. Y aquí es donde es muy importante también encontrar el equilibrio, al menos es lo que funciona para mí. Por ejemplo, yo digo, de 10 a 12 voy a trabajar mañana por la mañana. Entonces, como yo sé cuáles son mis prioridades, yo en cada momento sé lo que voy a hacer. Una de las formas en que a mí, por ejemplo, las redes sociales no me hacen perder tiempo es que yo cada vez que me siento delante del ordenador sé exactamente lo que voy a hacer. Y a lo mejor lo que voy a hacer es redes sociales, pero es intencional. Entonces, la clave para mí está en bloquear ese tiempo para el trabajo, saber cuál es, digamos, mi lista de tareas para hacer y cuál es el orden de prioridad, pero sin especificar excesivamente. Hay gente que se planifica todo el tiempo de trabajo, como por ejemplo, de 10 a 10 y media voy a contestar mails, a las 10 y media voy a escribir un post, a las 11 tengo una llamada con fulanita. Yo no puedo hacer eso. Obviamente, si tengo una llamada con otra persona, tenemos que quedar en un horario, pero el resto del tiempo no lo planifico tan al detalle porque eso nunca sale. Pero sí sé que, por ejemplo, eso, pues de 10 a 12 hoy me voy a dedicar a los talleres de finanzas o me voy a dedicar a cualquier otra parte de mi trabajo. Entonces, eso luego se divide en tareas más pequeñas, pero que no están planificadas al minuto. Entonces, para eso es muy importante también, que es el siguiente punto, utilizar el principio de Pareto, el principio 80-20, que dice que el 80% de tu beneficio viene del 20% de tu acción. Y eso se puede aplicar prácticamente a cualquier cosa, al ejercicio físico, a tus relaciones sociales y también a tu negocio. Y cuando hablo del 80% del beneficio, no me refiero necesariamente al beneficio económico. Hay otros tipos de cosas que benefician a un negocio que no se reflejan necesariamente en las finanzas, ¿no? Entonces, tienes que conocer muy bien cómo es tu negocio, cómo es la estructura de tu negocio. Tienes que conocer los números de tu negocio y saber cuál es ese 20% de trabajo que te reporta el 80% del beneficio. Por ejemplo, en mi caso el podcast me reporta un gran beneficio que no se traduce necesariamente en dinero, pero sí en repercusión mediática, mucho más incluso que el canal de YouTube, donde tengo más de 20.000 seguidores y aún así el podcast ha demostrado ser mucho más eficaz para esto, con lo cual esa para mí es una prioridad. O por ejemplo, en cuestión del tiempo, no en una cuestión de dinero, pero sí de tiempo, un día me di cuenta de que yo estaba haciendo asesorías, yo trabajaba personalmente con familias y me di cuenta de que muchas veces se repetían las mismas cosas, ¿no? Las mismas dudas, los mismos temas. Y entonces pensé, vale, ¿y si en vez de hacer asesorías de uno en uno con cada familia, hago un taller online, lo grabo y lo dejo para que la gente lo vea? Puedo llegar a mucha más gente haciendo mucho menos trabajo. Con lo cual, ahora lo que hago es que, por ejemplo, con el tema de la legalidad del homeschooling, en vez de hacer asesorías con cada familia, cuando la familia quiera una asesoría, la remito al seminario online, que son unos vídeos que yo grabé en su día con toda la información y respondiendo a las preguntas que el 99% de la gente me hace.
Si después de ver esos vídeos todavía les quedan dudas, todavía necesitan revisar su caso concreto, etc., entonces hacemos la asesoría. Pero ya cuando hacemos la asesoría no tengo que estar 1 hora contándoles toda la información básica porque sé que ya la tienen, porque ya han visto el seminario. Y lo mismo voy a hacer con las asesorías de crianza. Voy a sacar un taller online con unos vídeos en los que voy a explicar las cosas que prácticamente todas las familias me preguntan siempre, las mismas dudas se van repitiendo, entonces eso va a estar en un taller. Eso es algo que con esto no gano más dinero que haciendo las asesorías, pero he ganado muchísimo tiempo y además puedo impactar a mucha más gente, porque obviamente yo no puedo hacer 25 asesorías cada día porque mi tiempo es limitado, pero no hay límite en el número de gente que puede ver mis talleres grabados. El siguiente punto es tener un día entero de descanso. Y eso es muy difícil cuando trabajas de la manera que yo trabajo, en la que todo está como relacionado, digamos, pero creo que es muy importante. Un día en el que no te dedicas a las redes sociales, no contestas emails, no haces lo que sea que hagas en tu trabajo. Ese día no tienes citas con nadie. Porque en el fondo, con cada cosa que hacemos, estamos entrenando a los demás para saber cómo relacionarse con nosotros. Y si yo acostumbro a la gente a que, por ejemplo, yo estoy siempre en Instagram y siempre que alguien me escribe contesto al momento y estoy siempre conectada, o lo mismo con el mail, que siempre cualquier día yo estoy disponible, yo contesto. Entonces la gente da por hecho que tú siempre estás ahí. Y lo llegan a reclamar como si fuese un derecho suyo. Y luego el día que no estás, parece que se acaba el mundo. Entonces tienes que pensar bien cómo quieres entrenar a la gente para que te traten, cómo quieres que se relacionen contigo. Y eso no depende solo de ellos, eso depende mucho de ti, de cómo tú estés, de cuál sea tu disponibilidad. El siguiente punto son los ingresos pasivos y eso tiene que ver con lo que he comentado antes de cambiar las asesorías por cursos online. Los ingresos pasivos te permiten seguir ganando dinero trabajando menos tiempo. Y eso me parece que es un concepto fundamental que todo el mundo lo debería conocer en general, pero especialmente me gustaría que esto, mira, por ejemplo, en los cursos de preparación al parto deberían hablarte de esto. ¿Por qué? Porque es una idea maravillosa que además funciona, es verdad que funciona, pero funciona en el largo plazo. No hay prácticamente ningún caso de ingresos pasivos en los que tú puedas empezar hoy y tener resultados el mes que viene. Es una cuestión de años y cuanto más tiempo pase, mejor, porque crea efecto bola de nieve. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente conoce este concepto cuando ya tienen a sus hijos, cuando ya tienen una hipoteca porque se han comprado una casa y entonces es muy difícil empezar a crear este sistema. En realidad, los ingresos pasivos consisten en crear un sistema que vaya trabajando por ti y que vaya creciendo, pero claro, cuando ya resulta que tienes 2 o 3 hijos, que además trabajas, que tienes que pagar la hipoteca, ya tienes la vida como saturada, entonces es muy difícil tener la tranquilidad mental, la paz y el tiempo para ponerte a aprender cómo hacerlo y para decidir de qué forma te conviene más hacerlo. De esto voy a hablar el próximo jueves en un taller online que voy a hacer en Patreon, son solo $5 y os voy a dejar la información en la descripción de este episodio porque va a ser una charla en la que, porque con el tema de la libertad financiera y con el tema de los ingresos pasivos hay mucho vendemotos y hay mucha teoría y poca práctica y poca chicha. Y yo voy a dar una charla que va a ser fundamentalmente práctica, porque la gente que me escucháis a mí, la mayoría, el 99% diría, sois madres y padres, no tenéis tiempo como para estar escuchando 3 horas de vídeo sobre teorías y necesitáis algo que vaya al grano. Entonces vamos a hacer eso, vamos al grano, vamos a ir a lo práctico. No voy a explicar toda la teoría de los ingresos pasivos, no os voy a intentar convencer de que esto es una maravilla. Entiendo que el que se apunte a la charla es porque ya cree que eso puede ser una opción para ellos.
Y entonces vamos a ir al grano vamos a ver, creo que van a ser 5 formas como puedes generar ingresos pasivos. Vamos a ver cómo puedes empezar ese mismo día y luego os voy a explicar cómo podéis acceder a un acompañamiento para que vayáis desarrollando vuestro propio sistema. Y por último, lo que a mí me gusta más decir sobre la conciliación es que deberíamos dejar de llamarlo conciliación y empezar a pensar en integración, en que todas las partes de tu vida estén integradas. Yo no quiero hacer compatibles diferentes partes de mi vida, que si tengo que hacerlas compatibles es porque hasta ahora no lo eran. No, yo quiero que todas esas partes, mi pareja, mis hobbies, mis hijos, mi casa, mi trabajo, mi familia extendida, quiero que todo sea parte de uno. Mi vida es una, entonces quiero que todo esté integrado. Y así lo hago yo. Entonces, mi hijo, por ejemplo, me ayuda en algunas partes de mi trabajo. A mis hijos cuando han sido pequeños los he llevado a las charlas que yo he dado, los he llevado a congresos a la universidad, los he llevado a hacer gestiones en el juzgado cuando trabajaba en eso. Y procuro que todo esté completamente integrado. Sé que con algunos trabajos no se puede, sé que con algunos niños no se puede, pero creo que hay mucho que se puede hacer para que todas esas facetas de tu vida no estén como interviniendo, no me sale la palabra, pero como molestándose una parte a otra, ¿no? Así que, en conclusión, tengo que decir que estas son cosas que a mí me están funcionando para equilibrar todas esas partes de mi vida, pero que tú tienes que encontrar las que funcionan para ti. Que yo te digo que yo tengo un día de descanso a la semana, a lo mejor tú necesitas 2, a lo mejor tú necesitas unas horas de descanso cada día. No importa, yo cuento cómo lo hago yo para dar ideas, para mostrar que sí puede hacerse. Pero eso no significa que yo te esté dando una guía de cómo tienes que hacerlo. Nos vemos, si queréis, el próximo jueves 19 de septiembre a las 6 de la tarde en la charla de ingresos pasivos en Patreon por solo $5. Y el lunes a las 3, chat en Instagram para comentar este episodio. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que el día 23 empieza la formación gratuita Emprende y Concilia. Yo ya me he apuntado, no te la pierdas. Y hasta el próximo domingo, que tengas una bella y pacífica semana. La Crianza Pacífica es un podcast independiente financiado exclusivamente por sus mecenas. Tú también puedes serlo apoyando mi trabajo en patreon.com/Laura Mascaró o desde la aplicación de iVoox pulsando el botón Apoyar. De cualquiera de las dos maneras, podrás acceder al contenido extra exclusivo para patrocinadores.